Bueno, entonces lo primero que nosotros tenemos que saber es cómo descargamos el tema de las bases de datos. Entonces, lo que ustedes deben hacer, o lo que hacemos, por ejemplo, llegó hoy la ola del EGM, lo que hacemos es ingresar a la página de ASIN y en la parte de documentación pueden descargar las bases, ¿sí? Básicamente la base va a ser una carpeta como esta. Usualmente son carpetas comprimidas, lo único que ustedes hacen es las llevan a su PC. Nosotros, por ejemplo, tenemos unas carpetas compartidas, ¿sí? Y guardamos ahí la carpeta. Entonces, básicamente la carpeta va a tener, digamos así como esto, la descargan, ya lista queda la carpeta para que ustedes puedan subirla en el programa. Cuando ya la tienen ahí, ustedes abren su Galileo. Y esta va a ser la pantalla principal con la cual se van a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en esta primera parte? Que tenemos que empezar a subir los estudios, ¿sí? Digamos que es lo interesante del estudio general de medios. No es solamente que yo puedo tener información de, bueno, cómo nos fue en esta última ola, sino que nosotros podemos hacer comparativos o históricos. Pues, nosotros, por ejemplo, hacemos históricos desde el 2002, más o menos. Entonces, pues son varios años que tenemos para empezar a hacer comparativos, para empezar a hacer evolutivos, que es usualmente lo que nosotros... ¿De qué año cuando bajan las bases? Nosotros lo tenemos desde el 2002, ¿sí? En el 2002. Pero en la web de la CIN están desde el 2002 o tocaría solicitarlas. No, están ahí todas. ¿Todas? Vale. Sí, entonces digamos que eso es como lo importante que tengamos en cuenta. A nosotros se nos va a desplegar esta primera pantallita, que es la cual nos va a permitir ingresar las nuevas bases. Por ejemplo, digamos que nosotros no tenemos esta última del 2019, digamos ahorita que llegue la segunda. Nosotros vamos acá a la pantallita de configurar, ¿sí? Y ustedes van a poder ver acá en configurar las diferentes bases que tienen, pues digamos que ya han subido ustedes con anterioridad. Si no tienen ninguna, acá va a aparecer en cero. Lo único que deben hacer es ir acá al cuadernito, es un cuadernito verde con un más que dice añadir. Ingresan ahí y él se va a ir a sus documentos o bueno, a su computador. Ahí lo único que ustedes tienen que hacer es ir y buscar dónde metieron esa carpeta. Lo que nosotros usualmente hacemos es tener todas las carpetas en el mismo, digamos que en la misma visualización, para que sea mucho más fácil empezar, digamos, a subirlas, a bajarlas o trabajar con ellas. Entonces van a la carpeta de la cual quieran ingresar la ola y ahí va a estar el archivo, el cual van a simplemente tener que abrir. Le dan a abrir, ya nosotros lo teníamos, por eso nos aparece eso, pero básicamente va a quedar así. Y le dicen abrir. Ahora, una cosa, en ocasiones bajan la carpeta comprimida y no la descomprimen. Sí. Entonces dicen que no, que la carpeta no que no está carga, funcionando. que no está funcionando, y es porque no descomprimieron todos los archivos en el directorio. Entonces, para tener en cuenta eso, o que ingresan y dicen no existe, pues no la descomprimen. Sí, entonces la descargan, la descomprimen. Usualmente nosotros descomprimimos y eliminamos pues lo que habíamos descargado y dejamos solamente la carpetica como la acabamos de ver. ¿Sí tiene algo que ver el resto de olas no nombraba probabilidades? No, cada una tiene su nombre. Cuando ustedes empiecen o si digamos le dan un vistazo desde el 2002, van a tener usualmente diferentes nombres, ¿sí? Entonces hay unos que dicen probabilidades, otros que dicen actualizada. Puede ser que algunas veces ocurre que, por ejemplo, nos envían las bases y encontramos algún tema o esto no quedó bien tabulado o hacen algún ajuste. Entonces la carpeta se llama entre paréntesis actualizada, pero eso no afecta. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que esté acá la información, qué ola, en este caso la ola 1 y de qué año. Es como lo importante a tener en cuenta. Y le dan a aceptar. Cuando ustedes le dan a aceptar, ya nos aparece aquí la visualización inicial, ¿sí? Entonces, digamos que lo que nosotros hicimos fue como esos capítulos importantes. Ustedes acá van a ver toda esta información, pero básicamente se resumen lo siguiente. Pues nosotros lo llamamos como 8 módulos. El primer módulo, demográficos y de ubicación. En demográficos ustedes van a poder ver, básicamente es este que dice acá sociales,
van ustedes a poder ver toda la estructura de la persona que respondió la encuesta, ¿sí? Lo básico, género, edad, el estrato, ya esos son un poco más psicográficos, educación, ocupación. O sea, ahí van ustedes a poder tener, digamos que un general del entrevistado, ¿sí? Entonces ya, digamos, luego vamos un poquito más como a los que uno usualmente maneja, obviamente según las necesidades, ¿no? Hay en unos que uno maneja unos, en otros perfiles, o según lo que ustedes estén buscando, pues van a manejar otras variables. El segundo, digamos, gran módulo es el de productos y consumos. Hace algún tiempo se hacía el estudio general marcas, que iba mucho más pues como al detalle, pero en este nosotros podemos encontrar consumos de la persona como tal, del hogar, y toda la parte de productos y artículos personales, ¿sí? Igual, ¿para qué nos permite esto? No sé, de pronto ustedes quieren hacer un perfil o quieren averiguar información de una persona que consuma un producto, una categoría de producto en general. Entonces para eso nos sirve esto en específico, ¿sí? Es más como para consumo masivo, llamémoslo así. Después vamos con algo muy importante, que es lo que nosotros llamamos como los financieros. Los productos financieros es, acá tenemos qué productos financieros cuenta o con cuáles cuenta la persona, y los servicios financieros que piensa tomar. Pues digamos que para algunos perfiles que nosotras hacemos es muy importante, porque ahí podemos nosotros evaluar como esas características financieras o económicas que tiene pues ese perfil o ese target. Vamos luego a estilos de vida. En estilos de vida nosotros vamos a encontrar todas esas actividades a que se dedica la persona, digamos que ya un poco más de ellos con sus hábitos en cuanto a familia, en cuanto a lo que hace, ¿sí? Que también ya ahora vamos a ver qué tan importante es este módulo. Luego tenemos algo de tenencia, que está acá en esta parte de equipamiento. Y es simplemente la persona que tiene y en su hogar qué hay, ¿sí? Con qué cuenta. Va desde la parte de electrodomésticos hasta la parte de vivienda, vehículos, entre otros. Ya después va toda la parte de medios de consumo o consumo de medios, que pues es lo más importante del estudio. Si ustedes lo ven, acá está desglosado uno a uno por los diferentes medios. Entonces, digamos, ahí en la estructura de medios vamos a encontrar toda la parte de televisión, radio, revistas, bueno, y cada uno tiene su carpetica y tiene características muy específicas dependiendo del medio. Luego tenemos las frases aptitudinales, ¿sí? Son unas frases que nos permiten igual seguir desglosando o conociendo a esa persona. Digamos que acá vamos a encontrar una parte general, también habla de ahorros y finanzas, de salud y bienestar, tecnología, más de estilos de vida, publicidad y medios, cómo esa persona se relaciona también con los medios, y compras y marcas, ¿sí? Entonces digamos que simplemente esas son las preguntas que, si ustedes han podido ver el cuestionario, es en la siguiente escala, qué tan de acuerdo o en desacuerdo usted está con cada una de las siguientes frases. Y cerramos con toda la parte de los IOS, que nos permite conocer un poco más esa parte de medios de consumo, de cómo esa persona está interactuando con frases muy específicas pues frente a cada uno de los medios. Básicamente eso es, digamos, es a lo que se resume, o este cuestionario, este gran cuestionario del EGM, se resume en estos módulos, y son los que al final nosotros decidimos utilizar o no utilizar según las características, ¿vale? Hay una cosa interesante, es que aparece arriba la muestra, ¿sí? ¿Cuántas se hicieron para esta hora? Sí, Está trabajando, y el universo, ¿sí? Entonces, exacto. 14.400, ¿no? Encuestas hace que al expandir al universo dan 19.100.000. Es una pregunta que a veces frecuentemente es: ¿cuánto fue la muestra? ¿Cuánto es el universo? Ese es el universo del total del estudio, 19.100.000, es decir, 19.100.000 son las personas de los estratos 1 al 6, de las edades que comprende el estudio, ¿no? Alguien puede preguntar: ¿y por qué no están los 50 millones, 48 millones? ¿Por qué no están todos los municipios? ¿Por qué no están todas las ciudades? ¿Por qué no están todas las ciudades? Ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Bueno. Ahora en el menú donde dice ponderación de individuos, ¿qué más? Arriba, dice ponderación. Acá en este. Sí, ¿qué? Y ponderación no, hogares. individuales y hogares, ok, perfecto. Sí, ahí también depende si nosotros Ok, queremos. perfecto.
evaluar Este el tema de perfil ponderación de hogares es importante, no se utiliza para todas las variables, ¿no? Exacto. No tiene sentido utilizar la ponderación de hogares en todas las variables, porque si son variables del individuo, yo estoy utilizando, al ponderar hogares, coloco hogares TIC. Sí. Entonces está diciendo, son las mismas 14.401 encuestas, pero representan a 7.399.000 hogares. ¿Cierto? Entonces, las variables que yo debería utilizar ahí son variables que tienen que ver con el hogar. Por ejemplo, equipamiento. ¿Cierto? Equipamiento que dice si tienen televisor, no sé qué, eso sí puede pensar que es una variable de hogar. Pero no le van a sacar género al hogar, ni edad al hogar, ni nivel educativo al hogar, porque son variables del individuo. Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta. consideración. Usualmente uno utiliza más la parte de individuos, pero bueno. Sí. Pero Ahí pueden hacer el también, análisis en exacto, hogares también, ahí ¿no? también depende del análisis. Bueno, ya viendo un poquito más la herramienta que tenemos nosotros acá, digamos lo básico, nosotros tenemos acá esta hoja que nos permite, que es el mismo menú que tenemos acá en esta parte izquierda, donde nos permite a nosotros tener las tabulaciones simples. Cuando hablamos de tabulaciones simples, simplemente acá te van a dar o te van a mostrar como ese hoja de trabajo, llamémoslo así. Ahora más adelante vamos a ver, si nos queda algo de tiempo, esto que se llama tabulación, que nos permite simplemente la tabulación para ciertas variables, poder comparar en la misma pantalla diferentes olas. Entonces no entrar a cada ola y bajar el dato, sino poder ver en una sola tabla cómo se ha comportado, por ejemplo, el consumo de prensa no sé, desde el año 2010 al año presente. Entonces empezar a ver cómo es esa tendencia, pues con un solo clic. ¿Vale? ¿Y te lo grafica de esa misma forma? Sí, digamos que lo que nosotros usualmente manejamos, pues digamos que ya lo hacemos nosotros, es descargar tablas. Entonces él nos descarga un Excel y ya en el Excel ustedes pueden manejar, digamos, pero también Galileo nos permite hacer, digamos, gráficos o tener, digamos, información de clúster, que ya es un poco más avanzado, pero sí se puede hacer. O sea, en el gráfico, si digamos, en caso yo tengo el comparativo entre varios, puedo hacer el gráfico y el gráfico me lo pasa con los comparativos también. Por ejemplo, una línea de tendencia. Okay. Bueno, entonces ahora nos vamos a concentrar en que es digamos, la hoja de trabajo básica. Y qué información o qué podemos nosotros tener acá. Tenemos columnas y filas. Esto que nos permite poder hacer cruces de variables frente, por ejemplo, a características demográficas. O pues cruzar una variable con otra para ver qué información tenemos o qué cruces podemos encontrar acá. Este de estadísticos es súper importante. Nosotros le podemos dar doble clic y tenemos los diferentes estadísticos que se podrían manejar para un estudio. Tenemos el total ponderado. ¿A qué se refiere el total ponderado? Igual acá ustedes siempre van a encontrar como la explicación, pero en general el total ponderado es el universo, ¿sí? O sea, de estos 19 millones, ¿qué personas cumplen con esa variable? Porcentajes en filas y porcentaje en columnas. Entonces, digamos, ya cuando nosotros queremos crear un share o queremos saber pues el porcentaje de mujeres frente al total de la población. Tenemos acá también el índice. El índice es muy importante también porque muchas veces nosotros pues entendemos que la población colombiana en general está mucho más en estratos 2 y 3. Si nosotros solamente trabajáramos con porcentaje, pues toda la información que saquemos siempre va a ser mucho más para estrato 2 y 3, y los estratos 5 y 6 simplemente van a estar mucho más bajos. Sea la categoría que sea, ustedes pueden hacer el ejercicio, así nos va a salir. ¿Por qué es importante el índice? Voy a decir, no sé, yo quiero saber las personas que compran relojes, porque está la variable de, no sé, de 5 millones en adelante, pues qué personas son las que compran, qué afinidad tienen. Puede que el porcentaje nos salga así, son estrato 3, pero cuando hacemos la afinidad, que ya vamos a hacer ahora el ejercicio, nos va a parecer que el estrato 5 y 6 son mucho más afines a comprar ese tipo de relojes, o viceversa. Las personas que consumen de pronto emisoras más populares, ¿sí? Entonces la afinidad va a ser mucho más alta para personas de estrato 1, 2 y 3, por ejemplo. Entonces la afinidad simplemente lo que nos dice es, sí, puede que este grupo de la población esté comprando, adquiriendo o simplemente teniendo contacto con este medio, pero la afinidad más alta es para estas personas. Entonces usualmente así es como uno crea los perfiles o crea esos insights para lo que estemos haciendo. Entonces acuérdense que de 100 hacia arriba es afinidad, de 100 hacia abajo es que no tiene afinidad, ¿sí? Entonces es como lo que manejamos. Y la muestra,
pues muchas personas quieren saber, bueno, sí, yo sé que son 200.000 personas, pero en sí esa muestra, ¿cuánto es? ¿Por qué es importante la muestra? Por ejemplo, cuando yo ya quiero ir, porque muchas veces a nosotros nos solicitan, no, es que yo quiero saber los hombres de 20 años, de estrato 5, qué consumen. Entonces ya nos estamos yendo muy digamos, al específico, y aparte quiero que sea en Tunja. ¿Sí? Entonces ya es muy específico. Al final nosotros trabajamos con muestra porque pues podemos decir el 100% consume esto. Uy, pero muy raro. Entonces empieza todo el mundo como a decir, pero es que eso está mal, eso me suena raro. ¿Por qué? Es porque estamos trabajando con 2 personas. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Muchas veces lo que uno hace es trabajar con muestras, trabajar algo más cualitativo y no irnos tan al cuantitativo. Listo, entonces los chulitos acá simplemente lo que nos dejan es ver qué estadísticos son los que, por ejemplo, quiero trabajar. Entonces acá vamos a subrayar algunos y le damos a aceptar. Listo, entonces básicamente eso es. Acá nuevamente nos trae la información del tamaño del universo y empezamos, vamos a hacer algo súper básico, pues vamos a cruzar unas variables. Por ejemplo, acá vamos a coger, qué sé yo, televisión. Cuando ustedes entren a cada uno de los, digamos acá de las carpetas, o en este caso de los medios, ustedes van a encontrar pues ciertas características muy específicas. Entonces pues acá sí es según lo que ustedes necesiten, pueden utilizar. Por ejemplo, acá en televisión tenemos los canales vistos en los últimos 30 días, también vistos el día de ayer. Tenemos acá cuando acostumbra a ver televisión, razones, importancias. Pero si ustedes entran, por ejemplo, acá a prensa, van a encontrar también temas diferentes. Acá, por ejemplo, como ustedes saben, en prensa se pregunta no solamente por el impreso, sino también si lo consumen medios digitales, ¿sí? Entonces, si ustedes se quieren ir directamente a prensa, en prensa van a encontrar algo completamente diferente. Entonces van a ver el último consumo que hizo por periódico, la lecturabilidad. Acá van a encontrar unas carpetas de temáticas. Si ustedes han podido ver el cuestionario, ahí pregunta, bueno, ¿y ustedes cuáles son las temáticas que leen o consumen? Acá está todo esto, lo pueden ver, por ejemplo, por medio. Y acá, por cada uno de los medios, pueden ver las temáticas. ¿Sí? Acá en esta pantallita de abajo pueden ver específicamente esa variable, qué atributos tiene. También pueden ver, por ejemplo, acá la procedencia, cómo adquirió el periódico, por un voceador o lo compró, es suscriptor. O sea, ahí sí es de cada uno, según lo que quiera conocer, pues puede entrar, puede empezar como a visualizar cada una de las variables. Listo, entonces, por ejemplo, acá vamos a coger nosotros el audiencia de diarios del último periodo. Ustedes simplemente con un clic sostenido pueden llevarse la variable. Pueden traerse la variable. Como les digo, la pueden traer a filas, a columnas, ¿sí? Usualmente pues como son bastante variables, siempre lo manejamos en filas. Y lo pueden cruzar, entonces ahí ya también es lo que ustedes necesiten. Usualmente uno dice, bueno, va a cruzarlo con las variables básicas. Entonces, por ejemplo, por nivel educativo, género y edad. Ahí las tienes con Shift. Sí, acá estoy sosteniendo con Shift. Por ejemplo, vamos a coger estas primeras. O con Control. Ese es igual al Excel. Y las arrastro. Entonces, con sostenido las puedo traer acá. Y para ver la información pueden venir acá a esta calculadora que encuentran en la parte superior, le dan clic y él inmediatamente les muestra la información. Entonces tengo la información de la lectura de cada uno de los medios cruzado por variables. Como les digo, acá ustedes pueden poner las variables que deseen. ¿Y si quiero rankear por alguna variable? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, queremos decir, quiero en orden descendente cada uno de los medios. Ustedes seleccionan acá la variable por la cual quieren hacer, digamos, ese orden, le dan clic derecho y les aparece, digamos, esta pantalla. Acá puedo, digamos, copiar variables, cortar, borrar algunas variables, ordenar,
que es el que vamos a utilizar, y otros. Entonces acá le damos ordenar y nos va a aparecer ahora esta pantalla. Él está diciendo cómo quiere ordenar. Entonces yo digo, por favor, ordéneme, así con este sostenido, la columna, hay que ser muy cordial, Sí. la columna que quiero ordenar. Entonces le dije, quiero ordenar el total descendentemente, ¿vale? Ordenar. Y él inmediatamente me ordena por esa columna que yo elegí los periódicos. Entonces tengo acá, digamos, el orden de los periódicos. Ahora, adicional a esto, yo quiero decir, bueno, muy bonito, pero quiero, por ejemplo, que sea solamente para Bogotá. En esta parte superior encontramos este icono que se llama público. Le doy clic y él lo que me va a decir es, aquí usted puede ordenar o puede filtrar, llamémoslo así, es como un filtro por la variable que desee. Lo mismo, acá otra vez me muestra el menú y yo le digo, mire, necesito que me lo organice por la ciudad de Bogotá. Selecciono la ciudad, también con Shift puedo escoger varias, con Control, ahí sí, depende de Ahí no lo que quieras. necesitaría armar una variable o un filtro que me diga Bogotá, Barranquilla, Cartagena, sino selecciono las tres. Selecciono Sí. las tres. Ah, ok. Ujú, exacto, si digamos acá voy a decir por Bogotá y Barranquilla, entonces simplemente Shift y le doy a aceptar. Él acá de una vez me muestra esto y yo le digo aceptar. Acá me muestra la información. Entonces me dice el universo es este, el público base cuál es, 8.814.000, que representa las personas de Bogotá y las personas de Barranquilla, y le doy a aceptar. Nuevamente voy acá a la calculadora y me muestra la información ya filtrada. Vuelvo otra vez, le doy ordenar, le digo por el total descendente, ordenar. Y eso se puede hacer con cualquier variable. ¿Sí? Con cualquier O variable sea, que la tú quieras. edad, todo. Sí, ahora ya vamos a crear las variables, que eso también es, digamos, el siguiente paso. Y así de O sea, fácil yo puedo puedo hacer crear el variables filtro múltiples y de ya las sacrifico. Barranquilla, hombres de 25 a Sí. 34. Sí. ¿Así de fácil? Así de fácil. Es que por eso les digo, Vamos, Galileo vale, es... sí. Ya con filtro y ya con esa variable calculo lo que deseo. Exacto. Ujú. ¿Qué más puedo hacer acá? Vamos, bueno, para borrar variables, lo mismo, se paran acá, si quieren borrar la variable de columna o de fila, clic derecho, borrar eje, y les queda limpio. ¿Mm? Ahora yo digo, bueno, pero es que yo necesito saber las mujeres, que es una forma de hacerlo sin crear la variable, las mujeres de ciertos estratos. Entonces eso es como hacer algo anidado. Entonces lo único que yo hago es, pongo acá en columnas, traigo mi variable de género o de sexo y quiero cruzarlo por estrato. Traigo acá en ese y lo coloco nuevamente acá en columnas y me va a quedar anidado. ¿Qué información me va a traer él? El total, él siempre muestra el total, la variable, en este caso el estrato, y si es mujer o hombre. También puedo acá jugar con ellas, por ejemplo poner la variable 2 sobre la 3, entonces me va a traer el total, el hombre y la mujer. ¿Listo? Y si quieres coger solamente una variable, digamos, yo no quiero mirar todos los vehículos, el tiempo, Eso. sino solamente uno. Eliminas. Entonces, por O sea, ejemplo... cuando lo vaya a pasar no puedo escoger solamente uno, sino tengo que pasarlo todos y No, elimino. no. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces digamos que ya dije quiero ver esto y ahora quiero ver solamente ciertos periódicos específicos. Entonces vamos a la variable, último periodo, digo yo necesito, no sé, estos. Igual, Shift, ¿sí? O muchas veces uno dice, por ejemplo, para nosotros solamente quiero el tiempo, portafolio, ADN. Entonces igual, le doy acá como que lo mantengo, o sea, lo selecciono, vengo y busco los otros, digamos, perdón, es con control. Digamos, quiero estos y quiero estos. Son los únicos que me interesan. Y lo traigo acá. Yo usualmente lo pongo acá debajo del total. Y ahí está la información. Y así pueden hacer con cualquier variable. ¿Listo? En ese caso, por ejemplo, que Medellín aparece 0 porque arriba tenemos filtrada la ciudad de Bogotá y Barranquilla, entonces es consistente. Exacto. Listo, ese sería el tablero. Entonces, como les digo, acá la invitación es que ustedes pongan las variables que deseen, hagan los diferentes filtros. Este es como el básico. Después de esto, ¿qué es importante saber? La creación de variables. ¿Por qué es importante?
porque pues también es un poco engorroso estar anidando, cruzando, y cuando ustedes vayan a sacar el Excel, pues va a ser un Excel gigantesco con información que de pronto no necesitan. Entonces vamos a hacer toda la parte de creación de variables. Entonces, ¿cómo es esta creación de variables? Yo usualmente lo que hago es dejar las variables al final de la carpeta. Eso sí ya es según el orden que ustedes le quieran dar, eso no afecta, ¿sí? Si son variables generales, ¿sí? Por ejemplo, si son variables específicas de radio, pues simplemente yo me paro acá como en la carpeta donde quiero que la variable quede, digamos, guardada, ¿sí? Entonces, vamos a crear una general. Entonces, vengo acá, en esta parte inferior, y el que me va a mostrar toda la parte de variables que ya están creadas, me va a mostrar acá, esta es como una hojita, y nos va a decir nueva variable. Esa es la que tengo que utilizar para crear la variable. Le doy clic y me despliega esta ventanita. Digamos que es lo importante a conocer acá. Muchas veces estoy trabajando, por ejemplo, tema de clusterización. Entonces, para digamos un proyecto, estoy hablando de, no sé, mamás, ¿sí? Entonces me dicen, bueno, pero yo necesito mamás de cierta edad, las jóvenes, la edad media y las más abuelas. Entonces, para no estar creando variables y llenando esto de variables, aquí me dice qué tipo de variable quiere. Usualmente uno utiliza la simple, que es simplemente acá poner las características de la variable, o una variable múltiple, que me permite en esta misma carpeta crear varias variables. Le doy acá clic en añadir categoría y voy a f de x, ¿sí? En f de x, al darle clic, nuevamente me despliega una pantalla con la misma información que ya teníamos en la parte inicial, ¿sí? Y acá me dice, bueno, empiece a crear sus variables. Entonces, por ejemplo, voy a decir, necesito que sean mujeres. Entonces, acá subrayo mujer y con esta flechita la subo. Lo único que la herramienta me pide es, bueno, usted quiere que sea mujer y otra característica, mujer o, ¿sí? Entonces, pues como usualmente lo manejamos con el i y el o, que contenga o que no contenga, o que no. Entonces, por ejemplo, yo quiero que sean mujeres y no sean de 50 años en adelante. Puede hacerlo. Entonces, digamos, acá vamos a trabajar con mujeres y que esas mujeres sean de estrato 3 al 6, igual con Shift, lo subo, y por ejemplo que sean mujeres con un nivel educativo alto. Entonces vengo acá a instrucción del entrevistado y voy a encontrar toda la parte educativa. Entonces yo digo, necesito que sea de universidad completa, especialización y doctorado, ¿sí? Porque necesito un nivel educativo alto. Lo subo. Lo mismo, acá puedo tener consumos, puedo tener diferentes características. Y le doy a aceptar. Le coloco el nombre que desee. Ahora, una cosa importante, sepan que cuando están colocando is es como si estuvieran haciendo intersección, ¿no? En común. Entonces, un círculo, otro círculo, otro círculo, entonces va quedando cada vez más pequeño porque le está sacando intercepción. Exacto. Y cuando están haciendo es como si estuvieran haciendo uniones. Uniones. O esto más esto más esto. No es como un más, ¿cierto? Y es intersección de eso. A ellos, si se les ponen muchas is, se quedó sin nadie. Enano, pelo morado, ojo azul. Que salen dos personas. O ninguno, no existen, ¿cierto? Entonces tienen que tener como mesura en el número de is. En ocasiones hay que sacrificar y hacer una estructura mínima. Exacto. Entonces, vamos a crear una con, digamos, con las características como dice Jorge. Vamos a df de x normal y vamos a decir, bueno, entonces ahora necesito que sea un hombre. Y digamos que acá, no sé, por características nos dicen, bueno, yo necesito hombres de 18 a 24 y de, no sé, de 35 a 44. Ah, bueno, acá, por ejemplo, digamos que yo pusiera esto y se me olvidó poner sí y o. Cuando yo vaya a hacer esto, él inmediatamente me dice, usted necesita colocar acá esa variable. Simplemente me puedo ubicar. No tengo que borrar ni nada, me ubico y le coloco el digamos, otra característica acá. Queremos que la persona
tenga un nivel de instrucción nuevamente de universitario en adelante, o muchas veces lo que podemos decir, o que adicional a tener ese nivel de instrucción, entonces acá nuevamente le colocamos el i, o que sea una persona, entonces por ejemplo acá en su trabajo ustedes, mando directivo, ¿sí? Porque puede que muchas no tengan un estudio alto, pero son gerentes en su compañía, qué sé yo, entonces digamos que es una variable que se puede, o sea, no tiene que ser necesariamente excluyente. Entonces acá lo subo, y queda con el oro, y aceptar. Entonces acá nuevamente él me dice, hay algo que nos falta, entonces nuevamente vamos, revisamos, por ejemplo acá tiene el i, tiene las variables y acá el oro. Esto usualmente lo ponemos en paréntesis. Ajá. Y queda. Nuevamente le coloco acá, entonces vamos a ponerle hombre. Aquí tenemos esta calculadora que justamente nos va a permitir conocer el universo, conocer, digamos, el público seleccionado y también conocer la muestra, ¿sí? Acá nosotros podemos decir, uy, no, nos fuimos muy al específico y al final tenemos 5 personas, entonces cuando tenemos que empezar, bueno, o le coloco OR que me ayuden de pronto a inferir o le quito alguna variable que está siendo muy específica y le doy a aceptar. La variable inmediatamente, bueno, entonces acá no le colocamos un nombre para identificar, voy a ponerle acá, no sé, así. ¿Listo? Y me va a quedar mi variable acá. Entonces, vamos a eliminar esta variable, vamos a eliminar esta variable. Y entonces yo quiero estos diferentes medios o características que tengo acá cruzados con esa variable que acabo de crear. Bueno, acá lo teníamos filtrado por Bogotá, Barranquilla, digo no, lo necesito a nivel nacional. Vuelvo a colocarlo y aceptar. Otra cosa que nosotros hacemos para no descargar de pronto, no es que acá está la información en general, número de personas o universo. Yo quiero también ver la muestra y quiero ver también la afinidad. Cojo esta de estadísticos, ella se deja mover. Nuevamente con clic izquierdo sostenido, la puedo llevar a columnas o a filas. Entonces, por ejemplo, la voy a poner acá en columnas, ¿sí? Lo mismo, yo puedo subir esta variable, dejarla abajo, trabajarla como quiera. Entonces, ¿qué me va a decir? De esa variable de mujer 1 con las características que yo elegí, tengo 1.197.212. Tengo también una muestra de 1.368 y ya las variables que contiene, o sea, las variables que yo estoy eligiendo acá, me empieza a decir cómo se están comportando, cuál es su porcentaje, ¿sí? Su share y la afinidad. Entonces vemos acá, por ejemplo, que el tiempo es el que tiene afinidad, ¿sí? Porcentaje y afinidad. Y acá está. Y la muestra. Pues, si ¿Cuánto es la muestra mínima con la que podemos trabajar? Eso depende. Nosotros a veces hacemos perfiles, tratamos de que no sea una muestra inferior a, ¿qué te digo yo? A 30 casos, por ejemplo, porque ya ahí empieza a afectar lo que te digo, ya cuando uno va y saca una variable muy específica salen cosas raras, entonces a nosotros muchas veces nos dicen, mire, por el conocimiento que nosotros tenemos sabemos que esa revista no se mueve en esa ciudad, o que las personas de esas edades no compran esta revista, entonces uno dice, no, pero el EGM lo dice, ¿sí? Entonces lo que pasa es que estamos hablando de 3, 4 personas, ¿sí? Entonces la idea es que no esté por debajo de los 30, y fantástico que sean más de 80, 100 casos, sería como lo ideal a trabajar. Y acá tienen ustedes las variables, ¿sí? Entonces decimos, listo, como ya tengo la información, sé cuánto es el porcentaje, cuánto es el índice, lo voy a descargar. Vienen ustedes acá a este icono, exportar a Excel, y le dan clic. Y él inmediatamente se los va a pasar a un Excel.
y él les entrega la información, les da acá la información inicial, digamos que el universo, la muestra, al final el público objetivo está diciendo que ese público objetivo está general, no está filtrado por ninguna ciudad y está toda la información que ustedes, digamos que inicialmente le solicitaron. Entonces, como ustedes ven, es súper amigable, es muy fácil, muy ¿Para hacer intuitivo. cálculos? Eh, Diferencias, variaciones dentro del... ¿O Dentro toca pasarlo de- a Excel? No, ahí en ese caso es mejor trabajarlo en el Excel. Sí. Pero digamos en la tendencia sí quedaría como una variación de... Sí. ¿Podemos en la mirar tendencia. tendencias? Sí, Se sí, me hace sí, súper claro. interesante. Listo, bueno. Acá pueden abrir otra hoja sin ningún inconveniente, entonces vamos a trabajar con esta segunda, que es la de tendencia. ¿Sí? Entonces, documento vacío. Es básicamente la misma hoja en blanco, simplemente que les va a entregar tendencia. En esta tendencia ustedes le dan clic y pueden añadir los estudios con los cuales quieren pues, hacer ese histórico. Digamos que acá solamente tengo voy a incluir un nuevo estudio, entonces acá voy a cancelar un segundo porque solamente tenemos subido uno. Atención a las que acaban de llegar, van a ver algo que se había visto al principio, entonces con eso van a quedar al día. Exacto. Cómo cargar un nuevo estudio. Cómo cargar. Entonces vienen acá archivo, abrir estudio y vienen acá en esta pantallita que dice añadir. Ya pues previamente ustedes lo que tenían que hacer era descargar de la página de ASIM la carpetica comprimida, la llevan a su computador o a la carpeta que ustedes deseen, la descomprimen y va a quedar una carpeta. Básicamente esa carpeta va a quedar así y ustedes pueden subir la ola que deseen. Entonces, por ejemplo, en esta tercera ola del 2018 les va a aparecer el archivo, le dan clic abrir, inmediatamente él queda acá. Vamos a descargar 3 para que podamos ver la tendencia. Por aquí, cargan la base. Pueden abrir en la ola que deseen. Entonces vamos a trabajar estas 3 olas, las dos últimas del 2018 y la primera del 2019. Le dan a abrir y el estudio ya está abierto, volver a abrir, aceptar. Siempre que ustedes van, digamos, a abrir otro estudio, que simplemente dicen, bueno, ahora quiero trabajar con otra ola, él les va a decir si ustedes quieren actualizar la información. Entonces ustedes le dicen que sí. Listo, como ya tenemos acá 3 olas, ahora sí vamos a hacer la tendencia. Entonces doble clic en tendencia, vienen acá este icono inicial y van a chulear los estudios con los cuales quieren hacer esa tendencia. Como les digo, usualmente uno puede trabajar estudios desde el 2002. Acá es importante hacer una salvedad. La idea es que las variables, porque ustedes también se van a encontrar con eso, que las variables tengan el mismo nombre. ¿A qué me refiero con el mismo nombre? Por ejemplo, muchas veces dice ADN Bogotá, ¿sí? Entonces en esta ola dice ADN Bogotá con la tilde en la A. Pero resulta que en la ola que luego viene dice ADN Bogotá sin tilde. Y en la siguiente dice ADN Bogotá con, no sé, con una rayita al piso. Esas variables, digamos que nos van a causar problemas, porque cuando el sistema las va a ir a buscar, va a decir son diferentes, ¿sí? Entonces voy a encontrarme con un espacio. Entonces, claro, pues si nosotros empezamos a hacer una tendencia desde el 2002, vamos a encontrar que cada año de pronto pudo haber cambiado algo. Lo que les digo, pudo haber sido una coma o simplemente que nos pasa mucho con revistas. La revista cambió, el nombre, le agregaron algo, le quitaron algo, entonces obviamente eso nos afecta. De pronto, ¿cuál puede ser la recomendación acá? Que tratemos de pronto de no de trabajar, es que voy a trabajar la tendencia desde el 2002 hasta la última ola. No sé, trabajemos de pronto últimos 6, 7 olas más o menos. Y pues hacemos el ejercicio las veces que sea necesario, ¿sí? Pues como para evitar esos Y inconvenientes. cuando las variables no están escritas igual, entonces Te va a traer un espacio, o sea, te va a decir como no la encontré. Te va a dejar un vacío. pero tú puedes identificar, si lo descargas puedes identificar qué Sí. variable es. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, vamos a hacer el ejercicio acá con estos 3. Las subrayo y le doy a aceptar. Entonces él me dice, listo, vamos a trabajar tendencia con estas 3 olas, le digo aceptar.
y él inmediatamente me las trae acá en esta parte superior. Ahora digo, yo necesito saber la estructura de medios de último periodo, cómo se comporta. La arrastro a filas y le doy acá la calculadora. Él inmediatamente me va a traer toda la información de esas variables ola tras ola. Entonces es súper sencillo. Lo mismo, puedo traer, por ejemplo, acá estadísticos. ¿Qué le digo yo? No, necesito que me muestre, no sé, el total y la muestra. Necesito solo esas dos variables. Y le doy a aceptar. Entonces me dice cómo fue la muestra, cómo fue el total en esas 3 horas. Igual, puedo jugar acá también con variables de, digamos, específicas. No sé, quiero cómo fue el comportamiento en Medellín. Le doy a aceptar. Acá tengo público base, público objetivo. Entonces aquí, adicional a tener la variable de Medellín, también puedo hacer otro tipo de, digamos, de filtros. Entonces quiero saber cómo fue ese comportamiento. ¿Puedo poner un rango de edades ahí? Sí, digamos, puedo decir, necesito que sean personas mayores de 25 años. La subrayo, le doy a aceptar y aceptar. Él aquí me muestra, el público base es Medellín y digamos las variables ya un poco más específicas son las edades. Y me trae la información, entonces acá ya me dice, mire, su muestra bajó y sus universos son estos. Y nuevamente le digo, tráigame la información a un Excel. ¿Tú podrías mostrar allí cómo queda el gráfico? Porque normalmente yo siempre hago estos comparativos entre ¿Haces el ambos. comparativo? Bueno, ya, acá ya descargó la información. Sale bonito en Excel, ¿no? Sí, sí, sale muy Sí. amigable. Y te trae acá la información, entonces ya te trae la información del público objetivo el cual estás trabajando. Digamos, subrayemos esto, ¿sabes? De pronto porque tienes la muestra. Quitémosle la muestra y subrayamos solamente Eso. algo. Solamente aquí ya está ponderado. Bueno, también otro que no había explicado es, ustedes pueden tener acá los estadísticos, subrayar los que quieran, digamos, no tengo inconveniente. Dejemos estos. Y aquí, con esta flechita, ustedes pueden cambiar los diferentes estadísticos que quieran manejar. Pues para no verlos todos, yo solamente, por ejemplo, quiero ver estos. Como por capas. Exacto. Subrayemos estos. Pero, a ver qué- El análisis es muy bueno. Si quiero sacar afinidad Sí, y ¿no? la muestra. Sí, lo puedes sacar. Entonces, entonces vas y trasladas. Debe ser que no estés corriendo la Los cabeza. encabezados. Cojamos todo. No, no sé, este fallo. Y si no lo intentamos ahorita con la otra hoja, de pronto en esta de tendencia nos genera, entonces lo generamos en el otro para ver cómo nos funciona. Listo, pues básicamente este es el de tendencia. Aquí hay que tenerles, como les digo, mucho cuidado con el tema de esas variables. Entonces, ¿cómo les va a aparecer? Les va a aparecer, por ejemplo, acá un espacio, porque resulta que en la tercera ola del 2018 le pusieron a radio, no sé, una coma. Entonces, obviamente el sistema no lo encontró y simplemente nos va a dejar acá, en lugar de traer el dato, nos va a poner un espacio. Es como lo único que tenemos que tener en cuenta. O sea, ¿Cómo identifico yo que necesito ese dato? Se duplica la variable, o sea, sale otra Ya, variable. ya, que no, va ahí ya, no, ya no total podría variable. usar esta herramienta. ya no, sí, ya entonces tendría que ir, por ejemplo, estoy sacando desde el 2012 y justo en el 2013 algo pasó y no me salió el dato, o en 2 horas no me salió. Ahí sí lo que tendría que hacer es entrar, o sea, ya no hacerlo por tendencia, sino en la hoja normal y venir y sacar el dato específico.
¿sí? O los datos específicos, porque pues ahí sí eso es algo que pues digamos que nosotros hemos intentado o cuando se Sí, hacen las y bases además, que no haya cambio. cada ola, digamos, hay una discusión del cuestionario. Y la discusión tiene que ser cualquier cambio que le hagan a ese cuestionario va a implicar que ya no se van a poder hacer tendencias. Ujú. Porque si no, es que ahora quisiéramos meter otros atributos o cambiar esto, ¡pum! Se Sí, de dañan acuerdo. las tendencias. Sí. Entonces, siempre hay que estar ponderando que un cambio que se le haga al Va a afectar instrumento por eso. va a afectar Exacto. análisis de ese tema. Cuando hay que hacer los cambios, hay que hacer los cambios. Pues se dañará la tendencia y todo, pero hay que hacer el cambio. Pues, ya la gente tiene otro comportamiento de consumo, pues toca cambiar y así se daña la tendencia. La variable de Y ella gráfico. igual te avisa, cuando tú descargas y vas a sacar los resultados, ella te dice, hay una variable que se llamaba diferente y hay, digamos, te avisa como un error, ¿sí? Cuando tú vas a generar esa tabla, dice, en la variable periódico tal hay un error, el error es que hay un nombre diferente, entonces ella ya te avisa, ¿sí? Para que acá se llaman iguales todas. También tener en cuenta, muchas veces uno está jugando con las olas, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, no va a ser tendencia porque como son... Ah, bueno, importante aquí, las variables que yo cree quedan guardadas en esa carpetica de cada ola, ¿sí? No es que de pronto yo creé esta variable de así y voy a hacer una tendencia, no se puede. Tendría que crear esa misma variable en todas las ¿Y no olas se puede que quiero copiar trabajar. esa No, variable? sí, Ah, sí, tú sí puedes se copiar, pero pues ahí toca la parte muy manual. Entonces yo hago la variable, digamos, vengo acá, la copio, Es como todo el micro. sí, la copio, no sé, en un Word o como me quede, y ahí queda guardada la variable. Por ejemplo, muchas veces nosotras decimos, estamos creando una variable específica, nos la guardamos y cada uno desde su PC tiene que entrar y crear la variable. Entonces, por ejemplo, acá creo la variable. Acá importante, no es que si yo hago tendencia pueda traer, así se llame igual. No puedo traer la variable y decir voy a hacer una tendencia. Simplemente tendencia con variables no se puede. O sea, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Con variables armadas. Sí, con variables armadas no se puede. O sea, no es que yo la creé aquí, entonces me fui para la ola 3 del 2018 y creé la misma, con las mismas características, con el mismo nombre, entonces ya puedo hacer la tendencia. No. O sea, ese sí es como hay un inconveniente en eso. Si voy a trabajar con variables creadas, tengo que hacerlo ola tras ola. Entonces ahí sí me tocaría hacerla, descargar la información, entrar nuevamente, poner el estudio de la ola que quiero trabajar y hacer el mismo ejercicio. Entonces digamos que ahí sí eso es algo que nos permite hacer esto. Bueno, no sé si hasta acá tienen más preguntas, dudas. Listo. Entonces, si les parece, podemos ver uno de los ejemplos que nosotros les traíamos y podemos hacer pues el ejercicio acá. ¿Vale? Paola, Señor. hay 5 botoncitos a la izquierda, simplemente para conocerlos, ¿cierto? ¿Estos? Entonces, arriba es tablas. El básico, este. Ya se utilizó, ¿cierto? Ya se utilizó, sí, es este. ¿Cierto? El básico. El segundo es Tendencias. tendencia, ya lo utilizamos, ¿cierto? Ya lo utilizamos. El tercero es, Nueva segmentación. ese es otro, o sea, siempre para decir, es para hacer, coger un universo y dividirlo por Hacer ciertos subgrupos. criterios, hacer Exacto. subgrupos, hacer subgrupos. Eso es más como para clusterizaciones que uno maneja. Bueno, entonces, es simplemente para, este es, Este se llama análisis de clúster. Bueno, digamos que sería muy similar al otro. Este es más como segmentaciones básicas, esto ya es clusterización. Y nuevo análisis especial. Usualmente, pues por lo menos nosotros no manejamos este especial, pero me imagino que acá ya es, por ejemplo, mira, acá ya nos muestra específicos gráficos. Con eso que quiere decir, hoy estamos viendo básicamente los dos primeros botones. Lo básico. Para que tengamos Exacto. ¿cierto? Seguramente en próximas convocatorias diré, vamos a trabajar el botón de Clúster. clusterización. Clusterización. Entonces ya saben Y ustedes, venimos con casos. y vienen con el tema de clusterización. Exacto. Hoy se llevan el mensaje que supieron leer la base de datos, activarla en el software, hacer tablas sencillas, hacer tablas con tendencia, ¿cierto? Y pudieron ver cómo se crea un filtro, cómo se crea una variable nueva y Exacto. jugar con todo eso. Que al final ese es el 90% del trabajo. Realmente sí, realmente O más. uno en su día a día Para algunos será el trabaja 100. esto. Para algunos será el 100%. No, para el análisis, buenísimo. Ajá, ese tema. Como ustedes están notando, este software es muy amigable para trabajar, absolutamente sencillo, que es una tabla dinámica, simplemente vas cogiendo ese tema. Entonces vamos a mirar seguramente un caso. Ahora vamos a ver un caso. caso práctico, porque es que muchas veces, pues, digamos que yo, pues ya tiempito trabajando en esto, uno ve, o sea, digamos, le explican la herramienta, qué chévere, toda la funcionalidad, pero al final uno dice,
pues muy chévere, pero ¿cómo lo utilizo? O sea, ¿cómo esta información me puede servir? Yo sé de muchas personas que solamente lo utilizan de pronto para hacer el ejercicio que acabamos de hacer. Yo quiero saber cómo rankean los diferentes medios y ya, eso no me sirve para más. Y no, nos sirve para muchísimas cosas. Nosotros lo utilizamos casi a diario para creación de muchas, o sea, de segmentos, para la creación de públicos objetivos, para saber comportamientos, porque no es lo mismo que a mí me digan, sí, es que, no sé, esta revista, no sé, la leen más personas de 25 años, hombres con nivel educativo alto. Es muy diferente que a mí me digan, sí, ese hombre tiene 2 hijos, muy seguramente los hijos están entre 1 y 3 años, es casado, es una persona que, o no sé, con frecuencia va al club, no sé, le gusta salir a trotar todos los días, le gusta ir a eventos deportivos, o sea, eso ya me permite a mí entender un poco más a esa persona, ¿sí? Ir un poco más específico, y esta herramienta nos permite todo eso. Incluso saber qué producto le puedo ofrecer al cliente exactamente por medio qué tipo de problema está. Ujú. No solamente llegar, porque digamos, sí, es importante saber, bueno, yo cojo este perfil y lo ranqueo por general de medios. Yo sé que es más afín a televisión y a internet. Listo. No, pero bueno, específico a eso, adicional en cuanto a sus actitudes, hábitos y comportamientos, cómo ve la publicidad. Resulta que es una persona que no es digital, ¿sí? O es una persona que no le gusta la publicidad en ciertos medios, ¿sí? Entonces digamos que esto nos permite ir mucho más a conocer a esa persona específicamente, conocer sus hábitos y saber cómo le puedo llegar. Entonces, este es un ejemplo, un perfil que hicimos nosotros para una colección de venta opcional, que no sé si ustedes han escuchado, son unas colecciones que tiene el tiempo, en este caso se llamaba Mis Pequeños Héroes, ¿sí? Una colección claramente para una categoría infantil, pero pues nosotros no vamos a ir a venderle a niños de 1 a 5 años. ¿A quién queremos atacar? Pues a sus papás, a sus abuelos, a ver qué características tiene. Entonces, ¿cómo lo hicimos nosotros? Primero, nosotros siempre damos un contexto, entonces tratamos de buscar información en internet o información de estudios o investigaciones de mercados que ya existan para tratar de dar un contexto. En este caso, digamos que estamos sentados con las personas que están pues generando estas estrategias o estos segmentos. Y luego ya empezamos nosotros a traer toda la información del Estudio General de Medios. Primero, ¿cómo es esa compradora? Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a esta compradora? ¿Sí? Primero, lo que hacemos es, trabajamos en personas que hayan comprado colecciones similares, ¿sí?, a esta de niños en el pasado. Traemos esa información y internamente hacemos un cruce y decimos, listo, son principalmente mujeres de 25 a 44 años, mujeres casadas o en unión libre y de estratos 3 al 5. Es toda la información que tenemos. Lo que yo hago es venir acá a EGM y crear esa variable. Entonces creemos la variable de madre entre 25 y 44 años, casado en unión libre, de estratos 3 al 5. Entonces, como ya vimos la variable, creo esta variable y empiezo a hacer los cruces, ¿sí? Entonces acá simplemente digo, o sea, como que hago un descriptivo, según el EGM, cómo está esa mujer. Luego lo cruzo con el nivel educativo y veo que tiene mayor afinidad a ser una mujer de un nivel educativo alto, una mujer laboralmente activa, ¿sí? Esas son como las básicas. Después, ¿qué digo de esta mujer? En cuanto al estilo de vida, son mujeres que muy seguramente salen con sus amigos, están todo el tema de películas en plataformas de video, porque como tienen hijos pequeños, muy seguramente están pues como en todo esto. Otras actividades es ir a cine, salir a las afueras de la ciudad. Entonces vemos es una persona o una mujer con un estilo de vida pues digamos activo. Luego, intereses y preocupaciones. ¿De dónde salen estas frases entonces? Entonces vamos acá. Entonces lo primero que yo hago es esta categoría, esa es la de abuelas. Sí, ¿cierto? Pero bueno, digamos, pongamos acá la de abuelas. Esto. Bueno, voy a traer acá nosotros creamos una variable. Entonces voy a limpiar primero esto, entonces borramos el eje, traemos los estadísticos y la dejamos en limpio. Vamos acá a traer una categoría. Esta ya es la de abuelos, pero bueno, digamos que acá puedo poner las variables que yo desee. Entonces, lo primero que yo hago es, para esa parte de actividades, o sea, para conocer este estilo de vida y esos intereses, ¿a dónde voy? Entonces voy acá, estilos de vida,
voy a la parte de actividades recreativas y le pregunto a esta persona qué actividades realiza en los últimos 30 días o en los últimos 3 meses. Traigo las variables, calculo, y acá, ¿qué es importante? Acuérdense que dijimos no solamente el número de personas, sino la afinidad, ¿sí? Entonces nosotros siempre trabajamos con 2 variables. Traigo acá los estadísticos y le digo, necesito que por favor me traiga el total. Trabajamos también con el porcentaje y con el índice. Son como las 3 variables que me interesan a mí. Acá puedo, como ya saben, ponerlas, pueden haber varias variables, la de mamá y la de abuelos, no hay inconveniente. Lo organizo. Acá es si quiero, no es que esté obligado a organizar. Descendentemente lo ordeno y ya tengo la, digamos, la tabla. Me lo llevo a Excel y empiezo. Entonces digo, bueno, ¿cuáles son las actividades afines? Entonces, por ejemplo, acá tengo los porcentajes y tengo las afinidades. Yo puedo decir, mire, esta afinidad es mucho más alta con un alto porcentaje, porque también, ¿qué pasa? Muchas veces hay una afinidad de 800 y el porcentaje es el 1%. Entonces, pues la idea es, ya hay como el análisis que uno hace es que tenga un buen porcentaje y que tenga una buena afinidad. Entonces acá empiezo a subrayar, bueno, mire, esta mujer le gustan estas actividades, tiene una buena, un buen porcentaje, no sé, por ejemplo, ese tema de hacer crucigramas, entrevistarse, salir a las afueras de la ciudad también tiene un porcentaje alto. Entonces selecciono, no sé, varias que a mi modo de ver sean importantes para digamos, para esa categoría. Y ya lo grafico como yo lo deseo, ¿sí? Entonces muchas veces que también puede pasar que en una me sale, no sé, ¿por qué? Porque resulta que justo en ese perfil entraron personas que les gustaban los videojuegos, ¿sí? Entonces tiene pues no un porcentaje muy alto, pero tiene afinidad. Entonces no es que yo vaya a pasar todo, sino yo digo, bueno, pero si yo estoy llevando el hilo de que es una mujer, ya me lo estoy imaginando con hijos pequeños, pues no le voy a poner eso, sino trato de sacar más variables que estén más acorde a, digamos, a ella, ¿sí? Listo. Ahora digo, bueno, ¿y cómo hago esta parte de las frases que les había dicho inicialmente? Entonces acá limpio, puedo subrayar y le doy suprimir, no tiene inconveniente. ¿Y para qué me sirven estas opiniones, actitudes? Aquí, como les decía, yo voy a tener las frases con las cuales esas personas están de acuerdo o no en diferentes categorías. Entonces, no sé, voy a escoger acá categorías generales. Para cada frase ustedes van a ver si la persona digamos, qué información, si estaba muy de acuerdo, ni de acuerdo, bueno, digamos que la escala cae de 1 a 5. Entonces lo que yo usualmente digo es, bueno, con qué frases, digamos, se puede identificar. Acá el ejercicio que usualmente nosotros hacemos es subrayamos todas las frases, venimos y las traemos acá. Si yo quiero, puedo ir eliminando, por ejemplo, a mí sola. Yo usualmente, eso ya depende de ustedes, cojo con la que la persona está completamente de acuerdo, o sea, la que calificó 5, y elimino las demás. Lo puedo hacer aquí o lo puedo hacer en Excel, como ustedes quieran, ¿sí? Entonces digamos que eso es ya más de limpieza. Y traigo las frases. Al final, digamos... ¿Y hay una manera de colocar solamente los muy de acuerdo? Pues... Sí, tocaría una y una. Tocaría de una a una. No, hay un filtro que diga solamente todas las muy de acuerdo. Ahora no, sí había, hace algún tiempo, me acuerdo, hace como 2 años, venían al final todas las frases con las que está muy de acuerdo. No sé por qué ahora no viene. Tendríamos que ver, eso puede ser... Porque sí, eso fue como lo que podría uno hacer es 2017. coger, aquí está la frase y por dentro las categorías. Ahora serían las categorías y por dentro la frase. Así estaba. ¿Cierto? Entonces, total de acuerdo y está por dentro las frases. Sí. Nos evitamos toda esta manualidad, pero sí, yo creo que sí podemos evaluarlo. Eso para esta hora. Exacto. Y entonces ahí solamente vamos a tener la lista de las frases y ya sabemos que esas son con las que están completamente de acuerdo. Igual que uno hace esta tarea puede generar la variable. Claro, con frases, por ejemplo. Nada, si yo ya filtro, dejo solamente los muy de acuerdo, puedo guardar esto en algún sitio y después volverlo a usar.
Como la plantilla. Como la plantilla, sí, uno puede crear plantillas así, muy importante. Entonces digamos que esta es mi plantilla, no sé, así tal la quiero. Entonces yo vengo aquí al guardar y él me va a guardar, digamos, la tabulación. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle acá prueba y vamos a guardar acá en mi escritorio. Guardar. Y, digamos, yo cierro esto y le digo necesito que me abra una variable. Vengo acá y me dice prueba y ahí está la variable. Exacto. Usualmente uno lo hace, por ejemplo, nosotros lo hacemos cada vez que llega al estudio general, nosotros hacemos unos tableros informativos con medios, y si es solamente el ranqueo de los diferentes medios, y eso pues lo tenemos que hacer lo más pronto posible. Entonces nosotros creamos las variables y solamente extraerles, y igual consejo, siempre démosle refrescar, porque a veces se queda como, pues no sé, a veces uno comete errores. Entonces si yo estaba trabajando en la ola 3 del 2018, descargo la información y de pronto uno muchas veces no se da cuenta que está trabajando con la ola que no quiere. Entonces es mejor uno siempre refrescar y él le dice en qué ola, digamos, acá está trabajando. ¿Vale? Bueno, y acá se hace lo mismo para opiniones. Entonces, digamos, hay unas que tienen una afinidad de 117, otras más bajas. Entonces igual, es el mismo ejercicio. Vengo acá, traigo la tabla y empiezo a ver cuál es esa frase con la que está de acuerdo o no está de acuerdo. Y básicamente así es como creamos esto. Nosotros trabajamos con afinidades y porcentajes. Este es más la parte de como, pues acá digamos que es muy el hábito de lectura, entonces ver que el 61% de las madres leyeron un libro en los últimos 3 meses, qué tipo de libros. Acá también el consumo de los medios, entonces ella es afina a ¿qué? Si vemos acá, es afina a todos los medios, por ejemplo. Y acá están las tablas específicas de medios, entonces igual, el mismo ejercicio, simplemente que vengo acá a la parte de frases y veo, escojo las que pues para mí son más importantes, o igual acá creo que en actitudes, en publicidad y medios también hay otras frases que me ayudan a comprender un poco más esa persona, cómo se comporta frente, o cuáles son sus opiniones y actitudes frente a medios. Entonces digamos acá complemento, no solamente me quedo así, es que es afina a todos los medios, pero específico qué le gusta a ella. Interacción con internet, entonces acá ya entramos específicamente a internet. ¿Por qué? Porque para nosotros la parte de estrategias digitales es muy importante, entonces les damos insights de cómo se comportan ellos en la parte de internet o digital. Y también hicimos a Rosario, que es la abuela. Entonces muchas veces no son los papás los que le compran las colecciones a los niños, sino son los abuelos. Entonces lo mismo, hacemos el mismo ejercicio, vemos acá que ya el estilo de vida cambia, ya no están de salir, de estar afuera, sino más en su casa. Igual comportamiento de los libros o las variables que queramos, y toda la parte de medios. Digamos que básicamente ya es como trabajamos nosotros este tema de los perfiles. Podemos meter acá temas, como les decía al inicio, todo el tema de finanzas es muy importante, temas de pronto de si vamos a hacer un perfil de una persona, no sé, compra de vehículo, por ejemplo, pues vamos a las variables de si está interesado en comprar vehículos, entonces digamos que eso lo encuentro en equipamiento, régimen, posición del hogar, si la vivienda es propia, en arriendo, características, por ejemplo, como les digo, ahora estamos haciendo una de vehículos, entonces usted piensa comprar vehículo nuevo o usado. Tenemos variables que a veces uno no se imagina que les va a utilizar, pero ahorita nos dimos cuenta que sí, que era en específico si la persona iba a comprar vehículo. Por ejemplo, necesitamos hacer un perfil para una camioneta que es diésel y también necesitábamos uno para una camioneta que es de gasolina. Entonces, ¿cómo creo una variable con eso? Pues resulta que acá nos dice si usted compra para el vehículo que maneja gasolina CPM. Entonces tomamos esa variable y dijimos, bueno, es una persona que tiene un carro, no sé, un hatchback o una camioneta y que es de gasolina. Porque si compra gasolina, damos por entendido que el vehículo es a gasolina. Entonces son variables que a veces uno, ¿dónde puede conseguir eso? Es muy complejo. Pues acá digamos que nos da la solución, ¿sí? Entonces,
digamos que a forma así muy general, esto es lo que podemos hacer, muchas otras cosas, trabajar este tipo de variables y conocer, la idea es al final conocer esa persona, qué características tiene. Y de pronto características en el sector financiero. Por ejemplo, ¿qué dices tú? Si tiene algún tipo de seguro. Sí, por ejemplo, digamos, yo quiero vender un tipo de seguro, pero yo sé que mi cliente es un estudiante, tengo que ver el comportamiento del estudiante. Ok, entonces por ejemplo, tú puedes crear una variable si tú necesitas personas que quiero saber cómo se comportan los jóvenes que en este momento tienen seguros. Entonces puedes crear una variable de jóvenes en las edades que tú requieras y que tenga alguno de estos seguros. Y te creas la variable y lo empiezas a cruzar. Entonces empiezas a ver, bueno, los jóvenes que tienen actualmente un seguro, ¿sí? Tienen estas características. ¿Sí? O lo podemos hacer al contrario, porque no tengo ni idea qué características tiene una persona que tiene seguros o que tiene medicina prepagada, que por ejemplo acá me aparece, ¿sí? Entonces yo voy... ¿Te parece? Hagamos una tabla cero. Listo. Una tabla cero. Y el target, la variable que queremos cruzar sea joven que tenga seguro o quieres conocer los jóvenes. La intención. Exacto, o no solo eso, sino que Pongamos yo... una más fácil, por ejemplo, Sí. nosotros tenemos el monstruo de Mr. Jeff, que es una lavado en seco. Ujú. Y normalmente queremos saber realmente un cliente, puntualmente uno de los estudiantes. ¿Cómo podríamos saber realmente qué estilo de vida tendría ese estudiante? Un estudiante, ¿de qué edad a qué edad tienes pensado? O no tienes ni idea, Universitario. simplemente que es estudiante. Sí, un estudiante. Hagámoslo con eso entonces. Creemos la variable. Creamos acá la variable y vamos a Aquí ponerle... es importante, mire, este es el software, ¿cierto? Esta es la herramienta. Sí. Pero ¿cómo le saca uno potencial al software? Eso sí es pura creatividad de uno mirar por dónde lo coge aquí, por dónde lo saca allí. Yo quería, que ahorita cuando haga el ejercicio también hacer un pequeño chequeo de si lo estamos leyendo bien las cifras. Okay. Porque también pasa en ocasiones de que se lee mal el dato y se puede empezar a reportar cosas que no son. Porcentaje de fila leído como un porcentaje de columna, etcétera, etcétera. Entonces, para entender cuando estamos hablando de una distribución, cuando estamos hablando de una penetración, todas esas cosas, uno puede manejar muy bien el software y saber que en fila le coloco esto, en columna esto, salió el dato y voy y la barro leyéndolo mal. ¿Cierto? Entonces, en ese tema. Exacto. Simplemente para hacer un ejercicio de una tabla y sobre eso Listo. miramos. Por ejemplo, de lo que tú me dices, entonces es un joven que, ¿tú quieres saber el comportamiento de jóvenes que Sí, consumen? entre los 18 y los 25. Bueno, pero digamos que tú no tienes certeza de la edad, ¿sí? Tú dices más o menos, yo creo que son jóvenes universitarios. ¿Y esos son, qué es lo que tú quieres ver? ¿Que consuman qué? Eso es un sector como lavanderías. Bueno, ahí ya uno entra a jugar con las variables. Si yo creo que es algo de lavandería, si un joven va a utilizar ese servicio, es muy seguramente porque no vive con sus papás. Es un joven que se independizó y que está, ¿sí? Que está trabajando solo. Entonces ahí es donde uno empieza como a inferir qué tipo de características generales puede tener esa persona. Entonces yo puedo decir, listo, muy seguramente es un joven que puede estar haciendo un técnico o un universitario, ¿sí? Subo las variables. ¿Saben qué están haciendo ahí? ¿No? Se metió para Sí, crear... perdón. La variable. Sí, para crear la variable. Una nueva variable. Exacto. Fui al entrevistado, datos sociales del entrevistado. ¿Y por qué lo metió en A entrevistado? nivel Porque ya inscripción. está metiendo la variable en el capítulo que corresponda. ¿cierto? Exacto. Eso yo he visto varias tendencias. Unos que crean una carpeta de todas mis variables. y Sí, ahí que revuelven nosotros lo de dejamos todo, acá ¿cierto? abajo. Y otros que dicen, cada vez que yo creo una variable lo voy a meter En la carpeta que en la corresponde. carpeta que corresponda. Ella, por su estructura de orden, dice, la voy a Voy a crear, dejar- como es una demográfica, ¿dónde la va a crear? No, él la va a dejar al final. Digamos, si tú ves, todas las dejo acá. Pero sí, lo que tú dices, la puedo crear en demográficos o en una carpeta específica. Ahí sí, eso no. La idea es que yo, ¿por qué las dejo ahí? Porque a veces uno no se acuerda dónde la puse. Sí, es cierto. Es básicamente por eso. Variables, sí. En cambio, si las tengo todas ahí, pues ya, bueno, esta es. ¿Sí? Entonces no voy, ¿Y no, se pueden pero. crear subcarpetas ahí en esas variables? Eh, Si son demográficas, si son aquí, si son... Ahí sabes qué podría hacer con la creación de variables múltiples. Entonces puedo crear una que diga demográficos y yo sé que siempre en esa carpeta voy a meter todas las que tengan que ver con eso. Puede ser una opción. Listo, entonces dijimos que es una persona que está estudiando, sí, que no tiene tampoco un nivel educativo tan alto porque ya se me va a personas mayores. Una observación, miren, cogió una variable, la variable se llama educación, ¿cierto? Y en la derecha están las categorías de esa variable.
iluminó cuatro categorías de esa variable. Exacto. ¿Eso La es un sub- I o eso es un O? O es, no, eso. Ahí es, Oh. es O este, o este, o este. No, eso No, porque eso ¿Es es técnico o es completo? Quiero simplemente hacer un chequeo de que estamos Es un I. entendiendo. Cuando estoy uniendo categorías de una variable son O. De la misma variable. de la Pues, misma, o. de la misma Porque le estoy categoría. diciendo O, que tenga técnico incompleto, O, que tenga técnico incompleto, O, que tenga técnico incompleto. Tú ya estás pensando en la otra variable. No. ¿Cierto? Y si ustedes ven, el mismo sistema me lo hace. Yo no tuve que ponerle Oye, que dice una O. por una. Sí, sí, sí. Él solito dejó el O, porque está diciendo, la persona tiene que Tiene ser, la copia. o puede estar en la universidad o en el técnico. No, tiene que estar en la universidad, porque si le pongo I sería, Es que no puede No hay tiene que nadie. estar en la universidad y tiene que estar Tiene que acá. ser claro. sí, O claro. si le digamos, yo lo subo uno por uno, que sea hombre y mujer, pues nos va a salir en cero, porque es hombre o mujer, ¿sí? Entonces digamos que ahí tenemos que tener cuidado. Ya el I es cuando yo ya empiezo a unir en variables. Entonces, por ejemplo, acá, I. Como yo no tengo una variable que me dice usted vive con sus papás o vive solo, pero sí tengo, por ejemplo, una donde dice que, no sé, en su trabajo, situación tamaño laboral. O tamaño del hogar, ¿no está? Sí, digamos, puede ser que él trabaja, o sea, digamos, se mantiene. Y vamos acá a estructura del hogar, tamaño del hogar, una persona. No sé, o sea, en este caso lo único que sé es que vive solo. Y lo subo. Y le puedo poner cuantas variables más quiera, pero bueno, lo vamos a dejar ahí para que de pronto Porque no ya se llevan nos 3 quede Is, acá. ¿no? Ya llevan Exacto. 3 Is. Le ponemos acá y nos dice el universo de 264.000 y una muestra de 234. O sea, decimos sí, está bien para trabajar. Listo. 234 debe estar alrededor del 6.3% de margen de error. Paso entonces la llevo acá a columnas. La lleva a columnas, no también los que le decían, la arrastró a columnas. A columnas lo La arrastré. creó y la arrastró a columna. Y empiezo a jugar con ella. Entonces yo digo, bueno, como- Ahora, qué pena, yo voy Sí. diciendo cositas. Mire, nótese que cuando la variable solo tiene una categoría o pocas categorías, es mejor ponerlas en columnas. Y las de mucha extensión, ponerlas en filas. Eso es estilo, ¿no? Si usted quiere ver al revés, pues véalo al revés. si le queda Si mejor, le sí. queda al revés, pero digamos a veces es más No fácil. afecta. La parte más larga hacia las filas y más cortas en columnas para tener una lectura mucho más fácil, ¿no? Pero eso también es estilo. Eso sí ya depende Yo del creo que consumidor. el estilo de ella es colocar las más sencillas en la columna. En la columna y las más, digamos, la cantidad en filas. Muchas veces coloco hasta 6, 7 variables en columna, en fila, pues para hacer solamente un pase en Excel y que no tengan que estar enviando y enviando a Excel, sino una sola y listo. ¿sí? Y otra manera es para poder aprender a leer las cifras bien. En ocasiones uno le dice, coloque siempre los medios arriba y las demográficas en filas para que usted sepa que siempre la variable porcentaje columna es participación y la variable fila es penetración. Si el concepto le queda más claro así, acomódelo siempre de esa manera y va a entender mejor el concepto. Pero si sabe leerlo, lo puede colocar en cualquier lugar. En cualquier. Listo. Y entonces voy a entrevistado y digo, bueno, primero, ¿qué género tienes? Si hay alguna diferenciación en género, hay unas categorías que obviamente, digamos, para deportes, pues obviamente nos va a salir más a hombres. Quiero saber qué estado civil tiene. Quiero saber entre qué edades está. Bueno, yo acá tengo edades agrupadas de 5 en 5, de 2 en 2 o las edades. Muchas veces yo digo, no, es que quiero que sea de 15 a 22. Pues esa variable no está creada, pues simplemente llevo las edades que quiero. Ustedes saben que en el comunicado que enviamos esta ola 2019 vamos a utilizar factores de expansión del nuevo censo. Eso va a tener implicaciones en la distribución por edad. Ustedes saben que el nuevo censo mostró que somos más adultos que lo que pensamos, que la pirámide etaria Cambió totalmente. cambió. O sea, la gente de mayor de 40 años es más de la que pensábamos en las proyecciones. Eso puede tener algún impacto en los análisis y seguramente implicará tener mucho más cuidado ahorita en el análisis de perfiles y demás, ¿no? Exacto. Mientras volvemos a Pero en la 1 no se hizo eso. porque el censo no había salido. Hasta ahora que el censo. Pero si estaba ya proyectado a 19, pero con la proyección del 2005. O sea, las proyecciones vienen del 2005 y cuando salieron los resultados en junio o julio de este año fue que se notó que de acuerdo a los resultados las proyecciones del 2005 hacia acá decían que digamos el 20% tienen entre 40 y 50 y realmente era el 25, cosas de ese tipo, ¿cierto? Entonces, O sea, que salió fue con proyección.
No, último censo. Hasta la historia que hay hoy, hasta el 1 de 2019 sigue en proyección, y todo lo que se ha hecho en el año ha sido con proyección. De hecho, podemos hacer el primer estudio de estas magnitudes que vamos a ajustarnos al censo. Ah, ok. El primero, y ese ya es un avance para este año, empezarnos a ajustar al censo. Pero toca hacerlo, ¿sí o no? Esas son de esas cosas que uno dice, bueno, seguimos sabiendo que no es así, No la no, realidad. ya la realidad nos toca cambiar. Listo. Bueno, entonces acá nuevamente traemos los estadísticos para ver qué características y empezamos entonces a revisar. Son más hombres, si vemos acá si hay una afinidad altísima que sea hombre, o sea, ahí empiezo, bueno, entonces ese perfil o esa comunicación irá más para hombres, entonces ya pueden pensar que son más los hombres los que viven solos, esas Ahora, qué pena, características. te paras en 7291. ¿Cómo él es? El 72% sí. ¿72% de quién De es? los 9 millones. 100% de los Del total. ¿De quién es? Espera, quiero escuchar. ¿72% de quién es? Ah, no, de los 192.000. ¿72% de quién es? Sí, no, ¿De quién no, es? no, De los total de los 264.000. Espere, ¿de De quién los es? Dígame la no me digan de número, dígame de los hombres. de los hombres. Total. Tú dices el 72% de los hombres, tú dices No, No. el 72% de las personas que están estudiando seleccionadas, o no, exacto. que es de Correcto. Son el 72% de las 264.000 Son hombres. que Sí, están según la seleccionadas, variable que uno digamos, tome. están sí, definidas. mira, Pero es no porcentaje son. de columna, entonces ¿de quién Vamos estoy a poner hablando? filas. De la columna. Y la columna es lo que llamaron estudiantes, Sí. ¿cierto? Lo que llamaron estudiantes. Hay otro que acaban de colocar que es 2.09. El 2.09 dice porcentaje de fila. ¿De quién voy a hablar? De lo que esté en la fila. ¿Quién está en la fila? El total, No, el total de los hombres. el total de los hombres. 192.000. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se leería el 2.09? Sería del total de los hombres, el 2.09 pertenecen a ese grupo que definimos estudiante, ¿cierto? Y el 72 son los estudiantes. Y hombres el estudiantes. 72.91% de los estudiantes de ese grupo que llaman estudiantes son hombres. No, pues sí. Mire que es diferente decir que la mitad de los casados son mujeres, a mitad de decir que la mitad de las mujeres son casadas. Es totalmente diferente. Entonces, pues digo, la herramienta es muy fácil de manejar, filas, columnas, pero a veces el error que cometen es cuando leen el dato, cuando leen el dato en ese tema. Entonces, ahora, lo que está diciendo Paola, el 72.9 me está dando una medida de cantidad, o sea, hay muchos estudiantes, 72.9, que son hombres, ¿cierto? Y al lado coloca 151, que es una medida de calidad, mientras el 72.91 es cantidad. Uy, el 72.91 es harto, ¿no? O sea, del total de ese grupo, el Exacto. 72.91 son hombres. El 151, que está por encima de 100, quiere decir que hay alta afinidad, es decir, es una medida de calidad, pues interesante, era como predecible el tema, ¿no? Pero entonces ese análisis, por ejemplo, en medicina prepagada y lo llevas a niveles socioeconómicos, la cantidad dice que el 80 o el 72%